Ok, muy buenas tardes. Saludo a todas las personas que estarán escuchando estos audios en distintos lugares del planeta. Les habla desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, su amigo y maestro en el reino de Dios, Miguel Faría. Bien, hoy es lunes 20 de febrero del 2017. Y continuamos con este proyecto de las cápsulas del reino. Estamos en esta parte cubriendo un tema que le hemos dado por título una pregunta, que es la siguiente: ¿se predicó el evangelio en todo el mundo? Y por supuesto que estamos ahora mismo investigando cuándo se dijo sobre esta orden, cuándo se dio esta orden, cuándo y quién dio esta orden de que el evangelio llegase a todo el mundo, y a qué mundo se hizo referencia cuando la orden se dio. Ya para ir ganando tiempo, recuerde de que estas cápsulas datan o constan de 15 minutos y no podemos estar, qué sé yo, con mucho protocolo. Tenemos que ir al tema, cubrir mayormente lo estructural del tema y obviar algunas cosas por cuestiones de tiempo. Ok, Jesús da esta orden, Jesús le ordena a sus discípulos en aquel entonces, quienes se convertirían en los apóstoles del Cordero, les ordena que este evangelio tenía que ser predicado, el evangelio del reino tenía que ser predicado a todo el mundo, entonces vendría el fin. De manera que el fin estaba antecedido por una evangelización mundial, por una evangelización masiva a un mundo. Y hablábamos también que las audiencias o los protagonistas de esa prédica, de llevar ese mensaje, de anunciarlo al mundo, pues fue la audiencia del primer siglo. Fueron los apóstoles inicialmente quienes caminaron con Jesús, quienes fueron los encargados de llevarlo, y eso lo estamos ya determinando, lo estamos analizando a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es muy importante entender quiénes fueron la audiencia, qué audiencia o a qué audiencias se les habló o se les dio esta orden de ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Bien, teniendo claro, para ir ganando tiempo, de que Pablo habla en una de sus cartas, creo que es en Gálatas, de que a Pedro, a Cefas, en ese pasaje él lo llama Cefas, pero se está refiriendo a Pedro, de que a Pedro se le encomendó la evangelización a la circuncisión, es decir, que Pedro se encargase junto con los 12 apóstoles de evangelizar a Israel. Evangelizar la circuncisión allí tiene que ver con el pueblo circuncidado, y ese, pues, usted y yo sabemos perfectamente que fue la nación judía. Eso está claro. Mientras que Pablo asume de que Dios le dio a él la encomienda o la responsabilidad de predicar el evangelio a la incircuncisión, refiriéndose al resto de las naciones. Y vamos a entrar en materia para ganar tiempo. Yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 22. Vamos a ver allí unas declaraciones interesantes que hace el apóstol San Pablo ante los judíos en defensa de lo que fue su conversión cuando él iba camino a Damasco. Y allí nosotros vamos a ver con mucha precisión y exactitud cuáles fueron los términos de la evangelización al mundo gentil, cuáles fueron los términos, cuál fue el alcance, y posteriormente estaremos averiguando si Pablo consumó o realizó o cumplió dicha misión. Yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 22, versículo 14 y 15 del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Dice así el escritor a los Hechos. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, esto es Ananías, cuando proféticamente le hablaba a Pablo en su recién conversión, dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Verso 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres. Y ve allí hacia dónde iba Pablo a testificar de lo que había visto y había oído. Nota de que era a todos los hombres de su mundo. Entonces ya por allí tenemos claro que al mundo
al que se le predicaría el evangelio fue el mundo del primer siglo, fue el mundo de la generación de Pablo, de la generación de los 12 apóstoles y de la generación de Jesucristo. Fíjate nuevamente, leemos el pasaje, el verso 15 dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, Pablo tenía que ir a todos los hombres del mundo gentil para predicar el evangelio. Lo propio haría Pedro, pero al mundo judío. Ahora, es obvio, si usted lee el libro de los Hechos, que Pablo predicó en buena medida al mundo judío también, hasta que llegó el momento, la orden de que su envío fuese activado y fuese llevado o fuese enviado por Dios al mundo gentil. No sé si usted ha escuchado de los viajes misioneros de Pablo. Ahora, ¿Pablo cumplió la misión, sí o no? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos para saber, para constatar, para corroborar si el evangelio en efecto se cumplió durante el primer siglo, es decir, su predicación, si la predicación del evangelio del reino, como Jesús bien lo dijo, que sería predicado este evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendría el fin. Entonces vamos a ver si ese mundo allí al que se refiere Cristo, que tiene que ver con la tierra habitada, si ese mundo era el mundo de la generación del primer siglo o era un mundo de otras generaciones posteriores. Bueno, ya estamos corroborando claramente, por lo menos aquí tenemos una evidencia de los términos del llamado del apóstol San Pablo. Claramente aquí queda pero establecido de manera muy evidente de que Pablo llevaría el evangelio del reino, sería el testigo de lo que había visto y oído en Jesucristo a todos los hombres del mundo gentil. Ahora vamos a ver otras escrituras. Nada mejor que la Biblia para interpretar la Biblia y para saber y corroborar esto que estamos afirmando, de que sí llegó el evangelio al mundo del primer siglo, que no es a nuestro mundo al que está haciendo referencia a la Biblia, sino al mundo de las audiencias en el momento que Cristo refiere o da el mandato de que el evangelio fuese predicado. Yo quiero que eso te quede muy claro. Quiero hacer un énfasis, quiero acentuar en esto, porque es muy importante que usted entienda esto, porque solo así podrá ver otros acontecimientos cumplidos y consumados, y eso les dará a usted la oportunidad de establecer su vida en actualidad, de establecer su vida en la agenda presente de Dios y no en agendas que ya fueron consumadas en el tiempo, que históricamente pertenecen al pasado. Fíjate, cuando tú vas a Romanos, a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, vas a ver allí algo muy importante. El versículo 18, como una prueba, una evidencia escritural de que sí llegó el evangelio, sí se predicó al mundo de la generación del primer siglo para que se cumpliese lo que Jesús había ordenado. Romanos capítulo 10, verso 18 y 19 dice así: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra, escuche esto, por toda la tierra, es decir, por todo el mundo, por toda la tierra habitada, donde habían seres humanos, ha salido la voz de ellos. Esto lo está afirmando el apóstol San Pablo, bajo la inspiración, bajo la guianza, bajo la iluminación y revelación del Espíritu. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Hace una pregunta el apóstol. La respuesta, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Una evidencia acá importante, estos dos pasajes leídos, de que sí había llegado el evangelio. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, se cree que fue aproximadamente en la década de los 40 después de Cristo, 42, 43 aproximadamente. Ya en ese año el evangelio se había predicado. Pablo había predicado el evangelio al mundo gentil porque fue a él a quien se le dio la encomienda de irlo a predicar. Entonces él mismo lo está diciendo acá, que por todo el mundo y por toda la tierra salió la palabra del evangelio. De manera que no hay excusa, no tiene que haber ninguna duda de que esto es un hecho acontecido y consumado, como lo es la predicación del evangelio al mundo. Veamos otro pasaje ahí mismo en el capítulo 15 de Romanos, por favor. Capítulo 15 de Romanos, versículo
debo decir, capítulo 16, sí, capítulo 15, es correcto, disculpe usted, capítulo 15 de Romanos, versículo 19. Mira cómo dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, es decir, la última ciudad gentil, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cuánto había llenado Pablo del Evangelio de Cristo? Todo. Es decir, que la misión de la predicación en el mundo gentil estaba cumplido cabalmente, y en Israel lo propio, porque fíjate que dice que desde Jerusalén, que era la capital de Israel para este entonces. Entonces ya tenemos dos testigos en Romanos de que sí se llevó a efecto la predicación del Evangelio. Bueno, veamos un tercer testigo ahí mismo en la carta a los Romanos, capítulo 16 de Romanos, por favor, versículo 25 y 26. Observe cómo dice, porque tenemos que ser muy breves por el tiempo. Dice, verso 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, escuche bien esto que viene, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ¿cuándo? Ahora. En el ahora de Pablo ya se había manifestado, ¿qué cosa? El evangelio de Pablo, la revelación del misterio. El evangelio tenía como misión revelar la misión, debo decir, el misterio del evangelio, que estuvo oculto en otras generaciones. Sin embargo, en los días de Pablo, Pablo dice que había sido manifestado en esos días, en el verso 26, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para la obediencia a la fe. ¿A cuánto se les dio a conocer, según Pablo? A todas las gentes, a todos los habitantes del planeta en el primer siglo, en aquel entonces, en el mundo de los días de los apóstoles. De manera que Pablo acá nos está mostrando un tercer testigo de que la misión se cumplió, que el evangelio sí se predicó al mundo. Bueno, veamos otro pasaje, ya cuando nos quedan 3 minutos de tiempo aproximadamente. Leamos otro pasaje como un cuarto testigo que se encuentra en Colosenses, y con esta escritura, con estos últimos testigos, cerramos por el día de hoy, pero es importante pues que usted tome notas de esto y lo tenga muy presente. Fíjese cómo dice capítulo 1 de Colosenses, versículo 6 del capítulo 1 de Colosenses. Observe cómo dice en labios de Pablo, sería entonces ¿qué? Un cuarto testigo. Dice, verso 6 del capítulo 1 de Colosenses, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, que ha llegado hacia vosotros, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces dice Pablo aquí que había llegado a todo el mundo. Si usted lee el verso 5, dice que es lo que había llegado al mundo. Dice verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual debo decir, ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Cuál? Verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 23 del mismo capítulo 1 de Colosenses, un quinto testigo. Observe lo que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Oye, esta es contundente. Se predicaba ya a toda la creación que estaba debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. Qué declaración tan profunda, como un quinto testigo para sellar esta cápsula del reino por este día. Pero qué declaración tan contundente y tan llena de verdad, de realidad, cuando el apóstol dice que el evangelio que él recibió había llegado ya a toda la creación que estaba debajo del cielo, porque fue el apóstol Pablo quien recibió el mandato de predicar el evangelio a todo el mundo gentil. Vaya, qué manera de que podamos cerrar
con esta cápsula de reino, en esta serie pues que la hemos titulado ¿Se predicó el evangelio del reino a todo el mundo? ¿Sí o no? Es como una pregunta. Bueno, hasta ahora pues ya hemos visto con mucha contundencia de que sí llegó el evangelio a todo el mundo, pero en el primer siglo, no en nuestros días. Entonces usted puede entender con mucha claridad de que ya en nuestros días no hay que predicar el evangelio en el sentido de que se tiene que llegar al mundo para que se puedan cumplir otros acontecimientos, porque ya todo esto pues tuvo su cumplimiento sistemática y reiteradamente en el primer siglo, en el orden que Dios estableció las cosas. De manera, amado amigo y amada amiga, me despido de esta manera. Será hasta la próxima. Continúen siendo bendecidos.